Hola, muy buenas a todos, soy el Gran Maestro Miguel Santos y en el vídeo de hoy os traigo la partida entre Carlsen y Firuza de la primera ronda de Tata Steel, en la cual, como podéis ver, pues al final ha resultado vencedor Carlsen. Un verdadero partidón por parte de los dos, aunque en la etapa final Firuza cometió un error que le terminó costando toda la partida. La partida empezó con D4, caballo F6, C4 E6, caballo F3 T5, caballo C3. Hasta aquí todo súper normal. Y aquí Firuza mete la primera idea que, digamos, no es rara, pero sí que ya se considera una variante un poco más secundaria. Estamos muy acostumbrados a ver en esta posición la jugada del fil E7, la jugada del fil B4, la jugada C6, jugada C5, todas son muy principales. Y la jugada caballo BD7 se emplea también y tiene la ventaja de que puede transponer a muchas de estas líneas de las mencionadas anteriormente. Por ejemplo, contra la jugada alfil G5, si quiero hacer C6, transpongo directamente a una semieslava. Si quiero hacer H6, alfil H4 y C6, transpongo también a una semieslava ya con H6 incluido. Por supuesto, también la jugada caballo D7 permite otras opciones, por ejemplo, la jugada dama C2, G3 o la jugada alfil F4. Es una jugada de las más empleadas en esta posición contra esta línea de caballo BD7, y la verdad es que tengo curiosidad por cómo hubiera continuado Firuza aquí, ya que esta normalmente se considera que es la línea normalmente la más crítica. Últimamente se estaba jugando D por C4, tomando el peón. Una de las ventajas de colocar el caballo en D7 es que ya no existe el jaque este para retomar el peón, y también existe la posibilidad de hacer caballo B6 directamente para defender. Después de D por C4, el blanco suele jugar con E3 y ahora son interesantes ideas tanto caballo D5, con la idea de tras alfil por C4 jugar con caballo por F4, peón por F4, y tenemos una posición súper compleja en la cual el blanco tiene ventaja de espacio, ventaja de desarrollo, pero a cambio el negro tiene mejor estructura y pareja de alfiles. Y la otra posición que se juega muchísimo es B5, que se empezó a hacer más recientemente, y tras caballo por B5, alfil B4, caballo C3 y caballo D5 se suele llegar a posiciones en las cuales se simplifican bastantes piezas. Recuerdo que Anand fue uno de los jugadores que empezó a jugar más esta variante, que metió alguna idea bastante importante para conseguir acabar igualando, y creo que la teoría principal de la línea suele tirar bastante por aquí. En la partida Carlsen decidió meter la jugada alfil G5, por supuesto jugada muy natural, jugada de desarrollo, y tras esta jugada es cuando comentó que el negro tiene muchas maneras de transponer a líneas normales. Por ejemplo, con alfil B4 transpones a la Ragozín de caballo BD7, con H6 podéis llegar a transponer otra línea, con C6 de nuevo nos meteríamos una semieslava de alfil G5, que es una de las líneas más teóricas del momento. Partida siguió con H6, alfil H4, y Firuza decidió meter esta ideita aquí de alfil E7. Es muy interesante esta idea de hacer H6 antes de enrocar, porque normalmente si lo haces antes básicamente tienes más flexibilidad luego. Le quita flexibilidad al blanco haciendo H6 básicamente. Por ejemplo, si te enrocas y no has hecho H6, muchas veces contra la jugada H6, digamos por ejemplo en esta línea, que el negro haga alfil E7 primero, E3, enroque dama C2, lo más probable es que el negro vaya a acabar haciendo H6 de todas maneras, y si el negro está ya enrocado, muchas veces una jugada del estilo H4 va a ser interesante. No digo ni mucho menos que esta línea sea una refutación, no está ni medianamente cerca, simplemente que con la idea de hacer H6 primero le estás quitando posibilidades al blanco de jugar muchas veces con estas ideas tipo H4. La partida siguió con alfil E7, y aquí de lejos la línea más normal es continuar con E3 por parte del blanco. Y tras enroque hay muchas jugadas en esta posición, dama C2, dama B3, torre C1. Por lo general no se desarrolla el alfil directamente, ya que entonces te pueden ganar un tiempo con D por C4, aunque también por supuesto a posiciones igualdad. Pero como digo, creo que son más comunes este tipo de jugadas como dama C2 o torre C1, esperando un poquito a la continuación del negro. Es verdad que esas líneas están muy estudiadas, y creo que para esta partida Carlsen tenía la idea de jugar algo un poquito diferente, y por eso metió C por D5 directamente. Por lo general, en este tipo de estructuras, el negro suele tomar de caballo aquí, cuando el blanco se desarrolla de esta manera, para cambiar ya algún par de piezas y que le sea más fácil desarrollar el resto de piezas, sobre todo este alfil de C8. Es decir, tras una jugada como E por E5, el blanco podrá continuar con E3, alfil D3. La jugada H6 es una jugada que realmente en esta estructura no pinta tanto. La estructura Carlsbad no es que esté mal ahí el peón especialmente, pero has debilitado esta diagonal. Normalmente es más típico para el negro jugar con un G6 que con un H6. Y como digo, no es que sea el fin del mundo, pero
no pega comer de peón si has hecho ya la jugada h6. Por lo tanto, Firuza tomó de caballo, alfil por e7 y dama por e7. Muy diferentes ahora si el blanco hace caballo por e5, ya que tras e por d5 realmente las piezas del negro se desarrollan de una manera mucho más fácil. Es verdad que sigue el peón en h6 y la estructura es muy similar a la de antes, pero como digo, las piezas del negro ahora van a venir más fácil. La dama ya está colocada en la columna semiabierta para controlar ahí también. El caballo va a venir rápido e4 y el negro no debe tener demasiados problemas en esta posición para acabar más o menos igualando. Carlsen intentó jugar una línea que desequilibrase mucho más, en este caso la línea con e4, tras la cual, por supuesto, el negro debe tomar en c3. No tiene mucho sentido ahora retirarse, ya que estarías perdiendo más tiempos, y tras una jugada como alfil d3, básicamente el blanco tiene una posición con mejor desarrollo, más espacio, rey muy seguro y sin ningún problema. Más tened en cuenta que después de e4 el negro es el bando que tiene menos espacio, porque básicamente los peones del blanco están un poquito más avanzados, así que por lo general cuando tengáis menos espacio cambiar piezas suele venir bastante bien. Caballo por c3, por lo tanto b por c3 única y Firuza decide enrocarse. Carlsen tiene que desarrollar el alfil de f1, así que lo coloca en la casilla de 3, que de paso defiende a este peón de e4, y además teniendo en cuenta que este peón de h se ha movido a la casilla h6, toda esta diagonal ha quedado un poco más débil, con lo cual tiene sentido colocarse de esta manera, ya que un plan como alfil c2, dama de 3 o incluso dama de 2, e5, dama de 4, por supuesto tiene mucho sentido también. ¿Cómo tiene que jugar aquí Firuza? A ver, el principal problema de la posición del negro en este momento es el alfil de c8, que como veis está ahí sin desarrollar y tampoco termina de estar muy claro dónde quiere estar. Tiene toda la pinta de que la mejor casilla va a terminar siendo b7. El otro problema que tiene el negro es el centro tan fuerte que ha montado aquí el blanco con c3, d4, e4, con lo cual el plan del negro ahora básicamente es desarrollar el alfil de c8 y contragolpear en el centro de alguna manera. ¿Cómo hace esto Firuza? Empieza directamente por la jugada c5, enroque, c por d4, c por d4 y b6. Con este intercambio de c5 a cambiar el peón de c7 por el de c3, se ha abierto la columna c, columna que probablemente el negro vaya a intentar ocupar bastante rápido. Y el hecho de que esta columna esté abierta le viene bien al negro, porque digamos que es algo más de lo cual el blanco se tiene que preocupar y no le va a ser tan fácil empezar un ataque al rey, digamos, ignorar tanto esa columna, el resto del tablero y simplemente dedicarse a hacer e5, caballo 2, caballo 4, dama g4, lo que sea, porque las torres del negro le van a empezar a entrar muy rápido en la columna c. Y esta es una posición en la cual realmente si se empiezan a cambiar todas las torres y tal y el negro lleva el rey al centro, tampoco es que vaya a tener ningún tipo de problema. Con lo cual Carlsen sabe esto y dice, bueno, ya no puedo dedicarme tanto a jugar en el flanco de rey, tengo que intentar buscarle otra debilidad y por lo tanto hace la jugada a4 muy interesante, buscando a5, de manera que la torre de a1 se va a activar, el alfil que se va a colocar de las negras en b7 se va a ver un poco incómodo porque tras b por ahí torre por a5, el alfil está, como podéis ver en la casilla b7 está indefenso y tampoco tiene unas casillas demasiado agradables. La casilla c6 sigue siendo una casilla en la cual estaría bastante expuesto, a c8 no puede ir, a 8 va a ser raro porque el peón de a7 puede quedar más débil todavía, así que sin duda a4 es la manera mejor para el blanco de jugar esta posición. Por supuesto el negro, si quiere parar el peón, puede hacer una jugada del estilo a5. El problema de esto es que se queda débil el peón de b6 y entonces este caballo de d7 va a tener mucho menos margen de maniobra para el resto de la partida. Por ejemplo el blanco podría continuar con dama e2, alfil b7, una jugada como caballo de 2 por ejemplo, intentar venir con caballo c4 y bueno, simplemente creo que es una posición más o menos igualada, pero que quizás en la práctica es un poquito más cómoda para el blanco. A Firuza no le importó demasiado ese a5 por parte de Carlsen y de hecho el módulo está de acuerdo con la jugada alfil b7, aunque a mí en la práctica me parece un poco incómodo ya que te acaben metiendo el peón en esa casilla. A5 por supuesto por parte de Carlsen y Firuza decide tomar el peón. ¿Por qué decide tomar el peón? Realmente una jugada como torre f8 era posible, pero creo que es muy molesto que te coloquen este peón en a6 y tras alfil c6 simplemente que te jueguen esta posición poco a poco. Tiene las piezas colocadas, como podéis ver, de una manera un poco rara. Si mueves el caballo te meto el caballo en a5, el alfil de c6 se te queda sin movilidad. De alguna manera, con este peón y el resto de piezas te he conseguido bloquear ahí un poco el flanco de dama. De hecho, para que entendáis un poco, el módulo empieza ya a dar jugadas un poco raras. Da la jugada dama de 8, que bueno, más que nada para evitar de 5, pero ya son jugadas antinaturales y que os pueden indicar que la posición del negro, a pesar de que el módulo diga que está más o menos igualada, es un poco desagradable. Firuza decidió tomar el peón en a5,
torre por A5 y caballo F6, muy buena jugada. El negro se aprovecha ahora de que tiene las piezas bien desarrolladas para intentar un contragolpe rápido sobre el punto E4. Y el blanco tiene que tener en cuenta una cosa, que es que la jugada E5 ahora no es buena. La jugada E5 puede llegar a ser buena cuando el caballo está en D7, por ejemplo en esta posición. La jugada E5 aquí tiene algo de sentido más que antes, tampoco es buena, pero tiene algo más de sentido, ya que ahora el caballo por lo menos se termina quedando ahí un poco sin casilla, no tiene tanto margen de maniobra. A pesar de ello, como digo, es una jugada que crea muchas debilidades y hay que justificarla llevando un caballo a D6 rápido o montando aquí un alfil C2 dama de 3 rápido, cosa que ahora blanco no le está dando tiempo. Pero es que en esta posición es incluso peor, porque si haces ahora E5, te meten el caballo en D5, has abierto este alfil, el caballo este te está saltando a B4, te está saltando F4, el peón de D4 se te ha quedado retrasado y bueno, básicamente todo mal le ha salido aquí a las blancas. Así que ese peón no se puede mover, de manera que el blanco tiene que decidir si lo quiere defender con la torre, la dama o el caballo. Con el caballo no tiene mucho sentido, porque entonces te empezarían a presionar el peón de D4, que bueno, el caballo hace una función aquí tremenda defendiéndolo, porque es imposible atacarlo con otra pieza menor de momento. Así que tiene que decidir si la dama o la torre, teniendo en cuenta que la dama la puedes utilizar probablemente para algo más útil. Carlsen decide usar la torre y de paso nunca está mal poner una torre mirando una dama ahí con rayos X, aunque haya 20 piezas por el medio, pues en algún momento, igual que en la posición anterior valía ese D5, pues ahora digamos que es un tema táctico que también puede llegar a valer en algún momento. No digo que vaya a valer en la siguiente jugada, pero se añade ese tema táctico a la posición, que siempre viene bien. Firuza bueno, tiene todas las piezas más o menos bien colocadas, la torre está defendiendo el peón, estos alfiles están presionando por aquí, la dama está centralizada y lo que le falta es la torre de F8, que no está haciendo nada, así que la coloca en D8 y de esta manera también le quita un poquito más de libertad al caballo de F3. Carlsen, más o menos lo mismo, la torre de A5 está más o menos bien, el alfil, el caballo, la torre, lo que no está haciendo mucho es la dama y la coloca en la casilla 1, desde donde, bueno, está presionando un poquito al punto A7 y de paso soporta un poco al peón de D4. Y entramos ya en terreno más concreto. Se amenaza torre por A7, jugada por supuesto bueno, que gana un peón básicamente. Si haces A6, es verdad que no puedo hacer alfil por A6 porque está cayendo el peón de 4, pero bueno, te puede venir una jugada como caballo A5 y como digo, poco a poco el blanco va avanzando. En cualquier caso la jugada A6 también parece buena. Firuza decidió ir un poco más allá y calculó que tras la jugada dama C7 realmente la jugada torre por A7 no se podía hacer. Dama C7 es una jugada que me parece muy buena porque está mejorando a la dama. La dama ahora está atacando a la torre, lo cual hace que le quite libertad a la dama. De paso tiene alguna entrada en C3 en algún momento si la torre... si la dama se llega a mover a 1 y tiene alguna otra entrada en la casilla F4 también para molestar la casilla E4. Es una jugada que básicamente le va a hacer pensar muchísimo a las blancas. Primera pregunta que nos tenemos que hacer en esta posición es: ¿se puede comer el peón de A7? Y la respuesta es sí, se puede comer, pero realmente no te da nada de ventaja. Después de torre por A7, el negro puede continuar tranquilamente con torre A8 y después de dama C5 única para no perder la dama, dama por, peón por, torre C8, todo esto era completamente forzado. Se te ataca el peón de C5 y bueno, básicamente me lo voy a comer. Si mueves la torre, podría comer en E4, pero incluso si quiero secar más la posición, hago la jugada caballo de 7, retomo el peón de C5 en la siguiente y la posición está 100% igualada. Tras dama C7, Carlsen decidió hacer una jugada tranquila de mejora de pieza, como en la jugada H3, con la idea principalmente de dar la casilla H2 al rey. Digamos que ya tenemos una posición en la cual se empiezan a ver que puede haber temas de mate en la octava fila. Tienes la dama fuera de la octava, cuando el negro tiene dos torres, si no tiene las dos torres debajo, siempre es un tema que tienes que tener un poquito más en cuenta. También están los toques en E4, que en algún momento pueden llegar a desviarte una torre de 1, así que como digo, no está de más tener esa posibilidad de ir a H2 con el rey si se diera el caso. Y Firuza continúa con A6. De nuevo el peón A6 está bastante bien, porque realmente si alfil por A6 el negro puede tomar en E4 y de hecho estaría con una muy buena posición. Bueno, incluso más fuerte, contra alfil por A6 puedes aprovechar la clavada y hacer directamente torre de 6, que estaría ganando una pieza. Carlsen empezó a hacer aquí maravillas, empezó con la jugada torre C5, deslizando ahí un poco la dama por la quinta, y Firuza sin miedo mete la dama en F4. Digo sin miedo porque es evidente que la casilla F4 es una casilla en la cual la dama se te puede quedar atrapada, que de hecho es lo que va a intentar Carlsen, como vais a ver en la siguiente jugadita. Carlsen siguió con torre E5 y cuidado porque ya se amenaza algo con bastante mala idea. Imaginaos que aquí el negro no tiene demasiado cuidado y hace una jugada del estilo torre a C8, simplemente colocando la torre en la columna. Veréis que la posición del negro pues se va a convertir prácticamente en perdida después de G3, muy buena jugada, dejándose el caballo, y torre E3, de nuevo muy buena jugada.
la dama se queda sin casilla, se vería forzada como en E3 y tras F por E3, bueno, llegaríamos a esta posición en la cual por supuesto el negro tiene chance de aguantar la posición, pero ya os digo yo que no es ni muchísimo menos la idea de Firuza llegar a esta posición. Así que Firuza evitó esto con la jugada caballo D7, que además de atacar la torre, está dando la casilla F6 para la dama. Carlsen mueve la torre a A5 y Firuza intenta aquí la repetición directamente con la jugada caballo F6. Por supuesto aquí Carlsen, si quiere, puede repetir con torre 5 y bueno, quizás la partida hubiera acabado en una triple repetición o quizás Firuza hubiera cambiado de jugada, nunca lo sabremos. Lo que sí sabemos es que Carlsen en esta posición le están atacando el peón de 4 y si quiere jugar a ganar tiene ya que empezar a inventarse algo porque está realmente viendo que no está sobrepasando la defensa de las negras. Carlsen decidió sacrificar un peón, esto es un sacrificio muy típico en este tipo de posiciones, la jugada D5, ya que traje por D5 y E5, si podéis ver, realmente E5 no la queríamos hacer porque entre otras cosas el alfil de B7 era muy buena pieza. Ahora es muy diferente. Para empezar, tras E5 ahora, al existir un peón en D5, el caballo lógicamente no puede ir a E5, con lo cual se tiene que colocar o bien una casilla muy mala como D7, tras lo cual de hecho el blanco tendría muchísima ventaja. Bueno, más que nada, porque curiosamente con torre A4 te atrapa la dama, así que se fuerza el caballo a ir a E4. Y lo que hemos ganado con este sacrificio, para empezar hemos ganado la casilla de 4 para nuestras piezas, que normalmente se suele utilizar para el caballo, pero esto ahora no se puede porque lógicamente te está cayendo el peón de F2. La otra cosa que hemos ganado es el alfil de B7, ahora es una pieza muy mala. Si os fijáis, ya de por sí no es que antes fuera una maravilla, pero es que ahora tiene un rango de acción bastante más reducido y sigue estando débil. Por otra parte tenéis este peón aislado y como digo, la dama ahora va a venir a D4 a centralizarse bastante bien. El blanco tiene las piezas bien puestas, pero realmente tampoco está amenazando nada y es la típica posición en la cual poco a poco, si el negro va solventando los problemas que se le proponen, tiene peón de más y como digo, por ejemplo, se cambian damas, llegamos a un final, puede ser que el blanco empiece a sufrir este tipo de posición. Firuza hace torre C8 precisamente con la idea de buscar ya algún cambio de torres en la casilla C1. Como digo, si se van cambiando las piezas, todo esto lo va a venir, mira, el negro, buscar un torre C1, después de torre por un dama por, luego un dama C3, seguir cambiando y luego intentar traer el rey al centro y materializar poco a poco el peón de más. Carlsen decidió mover la torre para atrás para evitar torre C1 y Firuza no se lo pensó dos veces y dice, bueno, voy a empezar ya a avanzar mi peoncito de A ver si le creo algún tipo de problema a las blancas también con el peón, ya es otra cosa de la cual el blanco tiene que empezar a tener cuidado. Y llegamos a una posición en la cual al blanco le gustaría empezar un ataque en el flanco de rey, pero realmente no le está siendo posible porque las piezas del negro, especialmente el caballo y la dama de F4, le están frenando completamente cualquier tipo de contrajuego. También tiene la columna C, así que como digo, no es nada fácil tampoco para el blanco aquí crear contrajuego. Carlsen decidió hacer la jugada torre a B1, jugada muy de doble filo porque si os fijáis la torre desde B1 vale que controla columna B, lo cual está muy bien, pero deja de apoyar o de evitar más bien que el avance del peón de A, avance que realmente puede ser muy peligroso en algún momento. Firuza decidió hacer alfil C6, se podía hacer alfil A6 y realmente la posición seguía siendo aproximadamente igualada, pero es verdad que tras esto el blanco podía comer este peón y no había realmente mucha necesidad de darlo. Así que alfil C6, además el alfil de aquí también apoya un poquito el avance a la casilla 4 y de nuevo tenemos una posición bastante complicada. Carlsen decide sacrificar otro peón con la jugada E6. Era muy interesante la jugada torre B6, ya que se amenazaba directamente torre por C6 y tras torre por dama por D5 y de repente tanto el caballo como la torre estarían completamente en el aire. De hecho, aquí Firuza hubiera tenido que ver bastantes jugadas. La mejor para empezar es alfil D7, porque como digo, la jugada torre por C6 era decisiva. Y tras dama por D5, caballo C5, una jugada como G3. Parece ser que había que encontrar alfil E6 por parte del negro y más o menos después de una línea bastante complicada la posición terminaba aproximadamente en igualdad. Blanco se vería forzado a comer en A8, torre por A8, G por F4, caballo por D3 y tras torre A1 y caballo por F4 llegamos a esta posición en la cual el blanco tendría calidad de más, pero el negro tiene un peón, tiene muy buen rey, muy buenas piezas, además este peón igual acaba sufriendo, las casillas blancas están débiles y básicamente el negro realmente no tendría ningún problema en esta posición. En cualquier caso, Carlsen decidió hacer la jugada E6, jugada muy arriesgada, jugada que ya está dando un segundo peón y jugada que planea conseguir la casilla E5. Carlsen hace caballo E5 y la idea, bueno, hay varias, para empezar torre B6, seguido de torre por E6, más directamente la jugada F3, ya que el caballo no se puede mover porque está la dama de F4 completamente colgando, por lo tanto, bueno, básicamente solventando estos dos problemas,
Firuza hace dama F6, jugada que defiende el punto E6 y jugada que permite al caballo de E4 retirarse alguna casilla tras la jugada F3 por parte de las blancas, que de hecho ya vino directamente en la siguiente. Aquí de nuevo Carlsen, si realmente quiere jugar esta posición a hacer tablas, la mejor jugada que tienes: alfil por E4, peón por caballo por, y tras torre por C6, dama por E4, llegaríamos a este final que tiene pinta que el blanco va a poder aguantar muy fácil porque bueno, básicamente por las debilidades que tiene el enroque del negro. Pero Carlsen, por supuesto, después de jugar D5 y E6, tenía bastante claro que no estaba jugando a tablas y metió la jugada F3, por supuesto jugando a ganar. Caballo B6, torre B6 y alfil E8. Y es evidente que la posición del negro es un poco más pasiva. Es decir, todas las piezas del blanco están bastante más activas, pero es que a cambio tenemos dos peones de más y además un plan del negro muy sencillo. Me voy a dedicar a avanzar este tío de aquí. Si me dejas, te hago caballo F7 y te cambio una pieza más. Y poco a poco, bueno, pues la posición del negro, como veis, puede empezar a tener algún tipo de problema. Carlsen hizo dama E3, probablemente queriendo evitar ese caballo F7 para cambiar piezas. Y Firuza dijo, bueno, igual es el momento ya de empezar a correr para adelante con mi peón, así que vamos a ir a hacer A4. Un plan, de hecho, muy lógico, simplemente, como digo, tirar ese peón y a ver qué cae, porque es una posición ya en la cual ambos tienen poco tiempo y tener un peón muy avanzado siempre te va a añadir un tema táctico bueno en todo tipo de posiciones. Caballo G4 por parte de Carlsen y ahora buena jugada de Firuza, dama de 8. Dama de 8 es muy buena porque amenaza D4 seguido de dama por B6, ya que tras D4 la torre B6 dejaría de estar defendida, de manera que ahora no existe la jugada H4. Y Carlsen aquí ya tiene que ver qué quiere hacer con sus piezas. No puede hacer una jugada del estilo torre B1 volviendo para atrás, porque simplemente le van a hacer dama de 6, le centralizan todo, luego va a continuar a 4 y la posición se va a perder sola. Tampoco se puede H4 por lo que he dicho. Viene a D4 y te va a venir dama por B6 y estás perdiendo la calidad y no parece ser que estés consiguiendo suficiente compensación. Así que Carlsen directamente se tira con este truco, torre por E6, y vais a ver lo bien que le acaba saliendo. Torre por E6, por supuesto el negro tiene que tomar, caballo por E6 y dama por E6. Y llegamos a esta posición que es una de las más críticas de toda la partida, porque es donde Firuza cometió el error, bueno, básicamente que le acabó costando la partida entera. Tras dama por E6 no le quedaba más remedio realmente al jugador iraní que hacer la jugada alfil F7, pero vais a ver que realmente no es tan fácil. Perdón, tiene que hacer la jugada rey H8 de hecho, pero decidió hacer la jugada alfil F7, tras la cual la partida está completamente perdida. Rey H8, seguía caballo por H6, amenazando dama G8, y aquí había que ver alfil H5, que no era tan fácil y era única y tiene mala pinta, porque es una jugada que tiene mala pinta. Y la clave es que, bueno, puede parecer que torre 5 gana, pero existe torre C1 y tras rey H2 viene el negro con dama C7, justo clavando la torre, y parece que ya se está ganando la partida. Ya se amenaza aquí, por ejemplo, torre 8. Bueno, porque dama por 8, torre por no sería mate, porque la dama está clavada. Y si F4, la clave es que viene la torre a C6 y defender. Como podéis ver, esto no era nada fácil, y de hecho torre 5 no es la única línea que había que ver. También era súper interesante caballo G4, con la idea de venir con torre 5 en la siguiente jugada. Y de nuevo aquí había que encontrar alguna jugada. La clave era dama F8, acercando un poco a la dama, con la posibilidad de hacer dama F7 también. Y tras torre 5... dama F7, torre por H5, dama por H5 y caballo E5. Parece ser que increíblemente no pasa nada y el negro puede hacer torre F7, perdón, torre 8. Y tras caballo F7 o caballo G6, lo mejor que tiene el negro luego es empezar a repetir, como podría ser, por ejemplo, caballo G6, rey H7, caballo F8 y repetir ahí. O caballo F7, rey G8, caballo H6 y repetir ahí. En la partida Firuza decidió hacer alfil F7. Y vais a ver cómo tras caballo por H6, por supuesto el negro tiene que tomar dama por H6 y la posición está completamente perdida. Se amenaza directamente alfil H7, seguido de alfil G6, dama H7, dama por F7, el típico mate. Es verdad que este mate estamos más acostumbrados a verlo con un peón F7, pero con el alfil es más de lo mismo. En la partida Firuza hizo dama C7, realmente la posición ya está perdida. Y Carlsen empezó ya con todas las buenas. Dama H7, rey F8, dama H8 buena, alfil G8 única y dama H6. Y Firuza no tuvo más remedio que abandonar. Podían haber continuado dos líneas posibles. Y dama G7, dama D6, rey F7, dama E7 mate. Y si rey F7, simplemente alfil G6
rey F6, alfil H5 buena y tras rey F5, G4 y mate. Muy buena partida por parte de los dos, una partida que Carlsen ha dejado muy claro que quería ganar en varios momentos. Para empezar con ese D5 inicial, que es una jugada que ya de por sí está arriesgando mucho, pero creo que incluso más con este 6, porque ya es una jugada que más o menos se está empezando a ver que la posición del blanco es muy fácil que se volviera casi perdida, pero realmente Carlsen ha medido bastante bien los tiempos y en ningún momento su posición incluso objetivamente ha sido mala, digamos. Es verdad que en algún momento quizás sea un poco de clara ventaja negra para el módulo, pero como veis siempre con muchísima compensación y muchísimas complicaciones. Espero que hayáis disfrutado la partida, que hayáis aprendido algo y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.